Nunca imaginé que mi propia familia pudiera volverse en contra de mí de esa manera. Tras la muerte de papá, me di cuenta de cómo las sonrisas de mi madre Elena y mi hermano Lucas ocultaban segundas intenciones. Yo, que siempre había sido la hija menos favorecida, me convertí en el centro de atención cuando heredé la propiedad familiar y una pequeña fortuna. Los retratos en las paredes parecían alertarme, pero estaba ciega por la ilusión del amor familiar. ¡Qué ingenua fui! Ahora, mirando hacia atrás, veo claramente las señales que ignoré. Cada gesto cariñoso, cada consejo aparentemente bien intencionado, era parte de un plan mayor para manipularme. Durante la reunión familiar, el ambiente se volvió denso como una nube cargada de electricidad. Elena, con su sonrisa calculada, comenzó a sugerir la venta de la propiedad. Sus palabras eran un veneno dulce, destilando falsa preocupación sobre nuestro futuro. Cada frase suya era una puñalada disfrazada de cariño. Me di cuenta de que ese momento no era una conversación, sino una emboscada meticulosamente preparada. Mi corazón, antes roto, comenzó a endurecerse. No sería más la marioneta en un teatro familiar de mentiras. Allí mismo, decidí que sería yo quien controlaría mi destino, sin importar el precio. Mi mente era un laberinto de dudas y emociones fragmentadas. Como un ave atrapada en una jaula de cristal, sentía mis pensamientos debatirse contra las paredes invisibles de la manipulación. Familiar. Las palabras de Elena retumbaban como susurros venenosos, cada sílaba cargada de una dulzura falsa que me hacía temblar por dentro. Recordé cada momento de mi vida donde fui puesta en segundo plano, las miradas de aprobación siempre reservadas. Para Lucas, las sutilezas de comparación que me hacían sentir inferior. Ahora, ante la herencia de papá, me daba cuenta de que siempre había sido solo una pieza en un juego cuyas reglas desconocía. ¿Siempre fui tan ingenua? Si me pregunté a mí misma, sintiendo un sarcasmo amargo brotar desde dentro. Cada recuerdo de cariño familiar se transformaba en una película transparente, revelando las verdaderas intenciones detrás de los gestos. La reunión sobre la venta de la propiedad no era una conversación, sino una trampa meticulosamente preparada. Mi vulnerabilidad comenzó a dar paso a una ira controlada. No sería más el títere manipulado por cuerdas emocionales invisibles. Cada respiración se convirtió en un acto de resistencia, cada pensamiento en una estrategia de defensa. El dolor se transformaba en combustible, mi fragilidad en fuerza. Las inconsistencias en los discursos de Elena y Lucas saltaban a mis ojos, como faros en una noche oscura. Me di cuenta de que mi supuesta fragilidad siempre había sido mi mayor fortaleza. Yo era la única que realmente observaba, que realmente entendía los mecanismos familiares detrás de las máscaras. Una sonrisa irónica comenzó a dibujarse en mis labios. Ellos pensaban que podían controlarme, pero yo estaba a punto de reescribir completamente las reglas del juego. La herencia de papá no sería solo una cuestión financiera, sino mi liberación personal. La vulnerabilidad inicial dio paso a una determinación inquebrantable. No más sería la hija sumisa. No más aceptaría migajas de afecto disfrazadas de manipulación. Mi historia sería escrita por mi propia mano, con la tinta del coraje y el autodescubrimiento. Entonces me di cuenta de que mi verdadera herencia no estaba en los bienes materiales, sino en la fuerza que estaba descubriendo dentro de mí misma. Y esa, nadie podría robármela. Mi investigación financiera comenzó como un susurro titubeante, casi una disculpa a mi propio instinto de preservación. Las cuentas familiares, antes un territorio nebuloso que evitaba explorar, se transformaron en el mapa de una traición silenciosa. Cada extracto bancario era una pieza de un rompecabezas perverso. Transacciones sospechosas saltaban a mis ojos como heridas abiertas, transferencias no contabilizadas, retiros en fechas estratégicas, movimientos financieros que no tenían sentido alguno. Elena y Lucas habían construido una telaraña financiera, tan elaborada que, a primera vista, parecía solo complejidad contable. La presión emocional crecía como una sombra sofocante. Mi madre, maestra de la manipulación, comenzó a llamar insistentemente, su tono alternando entre preocupación, fingida y sutiles amenazas veladas. «Querida, no necesitas preocúpate por esos detalles», decía ella, como si yo fuera una niña incapaz de comprender números. Pero ya no era la Mariana ingenua de antes. Cada llamada era un intento de desestabilizarme. Cada encuentro familiar, una arena donde era simultáneamente gladiadora y prisionera.
Las inconsistencias financieras gritaban más alto que cualquier argumento falso de Elena. El abogado que consulté confirmó mis sospechas. Había un patrón sistemático de sustracción patrimonial. Documentos revelaban una estrategia calculada para alejarme gradualmente de la herencia de mi padre. No era más un sentimiento, sino un hecho concreto. Mi familia me estaba robando, centímetro a centímetro, dólar a dólar. Mi dolor inicial se transformó en una ira quirúrgica. No sería más la víctima pasiva de un teatro familiar de mentiras. Comencé a documentar meticulosamente cada evidencia, transformando mi vulnerabilidad en un arsenal de pruebas irrefutables. Los intentos de aislarme emocionalmente se multiplicaban. Lucas, mi propio hermano, intentaba convencerme de que estaba siendo dramática, que mis descubrimientos eran producto de una imaginación perturbada, pero cada una de sus palabras sonaba como una confirmación más de su culpa. La manipulación, antes un susurro, ahora era un rugido que estaba a punto de silenciar. Mi determinación crecía proporcionalmente al miedo que ellos sentían. No sería más el objeto de sus maquinaciones, sino el sujeto de mi propia liberación. La herencia de mi padre sería mía, no por derecho legal, sino como un acto de resistencia personal. Y ellos, mi madre y mi hermano, aprenderían que manipular a alguien no significa controlarla eternamente. La sala de reuniones era un ring disfrazado de ambiente familiar. Mi corazón latía acelerado, sintiendo que ese encuentro sería el momento decisivo. Elena y Lucas me miraban con un aire de falsa preocupación, y calculo que ya conocía también. «Necesitamos hablar sobre la herencia», comenzó Elena, su tono meloso escondiendo garras afiladas. Cada palabra suya era como un bisturí cortando. Mi ingenuidad pasada, la misma madre que me mecía cuando niña, ahora parecía una estratega fría, lista para decepcionarme. Lucas se acomodó en la silla, fingiendo desinterés, pero sus ojos lo traicionaban. Me di cuenta de que esa reunión no sería una conversación, sino una sentencia. Tenían un plan, y yo sería solo una pieza desechable. ¿Realmente creen que me quedaré callada?, pensé. Mi voz, antes temblorosa, ganó firmeza. Los documentos que encontré muestran exactamente lo que están tramando. El silencio fue ensordecedor. Elena intentó sonreír, esa sonrisa falsa que tantas veces me engañó. «Querida, son solo malentendidos», dijo ella, pero sus manos nerviosas denunciaban lo obvio. Lucas intentó interrumpirme, pero algo en mi mirada lo hizo retroceder. Ya no era la hermana sumisa que conocía. Era una mujer decidida a recuperar no solo su herencia, sino su dignidad. Cada movimiento financiero, cada intento de manipulación, está documentado, declaré, arrojando sobre la mesa los extractos y comprobantes que revelaban la verdad. Mi voz ya no temblaba. Era un hacha cortando las amarras familiares que me ataban. Elena se puso pálida. Lucas intentó argumentar, pero sus palabras sonaban huecas. Yo había cambiado, de hija ingenua a investigadora implacable. Mi dolor se convirtió en fuerza, mi sufrimiento en estrategia. Ustedes pensaron que siempre sería la marioneta, dije, mi sarcasmo cortando el ambiente. Pero hoy, yo corto las cuerdas. El enfrentamiento apenas comenzaba, pero una cosa era cierta, nunca más sería manipulada. Con una determinación creciente, comencé mi investigación financiera como un susurro titubeante. Las cuentas de la familia, antes un territorio nebuloso que evitaba explorar, se transformaron en el mapa de una traición silenciosa. Cada extracto bancario revelaba una pieza de un rompecabezas perverso. Transacciones sospechosas saltaban a mis ojos como heridas abiertas, transferencias no contabilizadas, retiros en fechas estratégicas, movimientos que no tenían sentido alguno. Elena y Lucas habían construido una telaraña financiera tan elaborada que, a primera vista, parecía solo complejidad contable. La presión emocional crecía como una sombra sofocante. Mi madre, maestra de la manipulación, comenzó a llamar, insistentemente, su tono alternando entre preocupación fingida y sutiles amenazas veladas. «Querida, no necesitas preocuparte por esos detalles», decía ella, como si yo fuera una niña incapaz de comprender números. Pero ya no era la Mariana ingenua de antes. Cada llamada era un intento de desestabilizarme. Cada encuentro familiar, una arena donde era simultáneamente gladiadora y prisionera. Las inconsistencias financieras gritaban más alto que cualquier argumento falso de Elena. El abogado que consulté confirmó mis sospechas. Había un patrón sistemático de sustracción patrimonial. Documentos revelaban una estrategia calculada
para alejarme gradualmente de la herencia de mi padre. No era más un sentimiento, sino un hecho concreto. Mi familia me estaba robando, centímetro a centímetro, dólar a dólar. Mi dolor inicial se transformó en una ira quirúrgica. No sería más la víctima pasiva de un teatro familiar de mentiras. Comencé a documentar meticulosamente cada evidencia, transformando mi vulnerabilidad en un arsenal de pruebas irrefutables. Los intentos de aislarme emocionalmente se multiplicaban. Lucas, mi propio hermano, intentaba convencerme de que estaba siendo dramática, que mis descubrimientos eran fruto de una imaginación perturbada, pero cada palabra de él sonaba como una confirmación más de su culpa. La manipulación, antes un susurro, ahora era un rugido que estaba a punto de silenciar. Mi determinación crecía proporcionalmente al miedo que ellos sentían. No sería más el objeto de sus maquinaciones, sino el sujeto de mi propia liberación. La herencia de mi padre sería mía, no por derecho legal, sino como un acto de resistencia personal. Y ellos, mi madre y mi hermano, aprenderían que manipular a alguien no significa controlarla eternamente. Mi viaje de descubrimiento se convertía en una batalla de supervivencia emocional. Cada documento, cada registro, cada conversación interceptada era un paso hacia mi verdadera autonomía. La familia que un día me sofocó sería la misma que me vería emerger más fuerte, más decidida, completamente libre. El salón familiar se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada palabra podría significar mi ruina o mi liberación. Sostenía la carpeta con documentos como un escudo, mis ojos fijos en Elena y Lucas, que me miraban con una mezcla de desprecio y miedo. «Tengo todas las pruebas», dije, mi voz extrañamente calmada. Un sarcasmo amargo danzaba en cada sílaba. Cada transacción, cada movimiento financiero que intentaron ocultar. Elena intentó su habitual tono meloso. «Querida, son solo malentendidos». «¿Malentendidos?», interrumpí, una risa cortante escapando. Las transferencias millonarias a cuentas fantasmas no son malentendidos, son robos. Lucas intentó intimidarme, acercándose. Retrocedí un paso, pero no bajé la mirada. Mi fragilidad anterior se había transformado en una fuerza cristalina, transparente como el vidrio, pero inquebrantable como el acero. Los documentos que esparcí sobre la mesa eran como cuchillos, cada página un golpe certero en la fachada familiar. Extractos bancarios, correos electrónicos, registros contables. Nada escaparía esta vez. Ustedes pensaban que yo sería siempre la hija ingenua, murmuré, casi para mí misma, la que siempre aceptaría migajas. Pues bien, se acabó. Elena se puso pálida. Lucas intentó argumentar, pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas. Yo no era más la Mariana que aceptaba manipulaciones. Era alguien renacida de las propias cenizas de una familia que intentó destruirme. Cada segundo de esa reunión era mi redención. No sería solo sobre recuperar mi herencia financiera, sino sobre recuperar mi dignidad, mi autonomía. El juego ha terminado, declaré, mi voz resonando en el salón como un trueno. Ahora, ustedes rendirán cuentas. La reunión final marcó el punto de ruptura definitivo con mi familia. Las consecuencias inmediatas de aquel enfrentamiento fueron como una tormenta emocional que arrasó completamente con la fachada de armonía que mantuvimos. Elena y Lucas, que antes representaban la imagen de una familia unida, ahora me miraban con una mezcla de ira y desesperación. Mi determinación los había desarmado completamente. Cada palabra que proferí durante el enfrentamiento era como un golpe certero que desmantelaba el elaborado teatro de manipulación que construyeron por años. La decisión de cortar lazos no se tomó a la ligera. Era el resultado de un dolor profundo, de años de negligencia y tentativas sistemáticas de menospreciarme. Me di cuenta de que mi fuerza no estaba en mantener una relación tóxica, sino en tener la valentía de liberarme de ella. Lucas intentó, en los momentos finales, apelar a los lazos fraternales. Sus palabras sonaban vacías, como un último recurso desesperado. «Somos familia», repetía, como si esa expresión pudiera borrar años de manipulación. Pero la familia no es solo un título, es un compromiso de respeto y amor verdadero, algo que claramente nunca entendieron. Elena, por su parte, oscilaba entre la ira y el llanto manipulador. Sus miradas trataban de hacerme sentir culpable, pero ya no tenía poder sobre mí. Cada intento de hacerme sentir mal solo confirmaba lo tóxica que era nuestra relación.
La herencia que tanto disputaban no era solo financiera, era sobre poder, control, la necesidad mezquina de mantenerme pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Pero en ese momento, me di cuenta de que mi verdadera herencia era mi libertad, mi autonomía, mi capacidad de reconstruirme. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Abogados fueron convocados, documentos fueron separados, límites fueron establecidos. Cada llamada no atendida, cada mensaje ignorado, era un paso hacia mi sanación. No se trataba de un rompimiento por ira, sino por amor propio. El dolor de mi inocencia, la traición familiar sería un peso que cargaría conmigo, pero no más como una carga que me paralizaba. La transformé en combustible para mi crecimiento, en una lección dolorosa pero necesaria sobre los verdaderos significados de familia y respeto. Mi camino mostró que a veces, para protegernos, necesitamos alejarnos de aquellos que deberían amarnos incondicionalmente. La libertad, conquistada, era mucho más valiosa que cualquier herencia material que pudieran ofrecerme. El silencio que siguió al rompimiento era ensordecedor, pero era un silencio de paz, de reconstrucción, de un nuevo comienzo lejos de las sombras de 1970, la manipulación familiar. Meses después de la batalla familiar que me liberó, miro hacia atrás y percibo cómo el dolor puede ser un portal de transformación. La cicatriz emocional que Elena y Lucas intentaron imponerme se convirtió en mi mayor fortaleza. Reestructurar mi vida no fue simple. Cada decisión era como pisar en trozos de vidrio de los recuerdos familiares rotos. Necesité reconstruir no solo mi patrimonio, sino también mi autoestima, duramente atacada durante años de manipulación silenciosa. Invertir en mi carrera se convirtió en más que una necesidad financiera. Era una declaración de independencia. Cada proyecto concluido era como un puñetazo en la cara de la narrativa de incapacidad que mi familia construyó sobre mí. Transformé mi dolor en combustible, mi vulnerabilidad en estrategia. Los lazos familiares que restaron fueron meticulosamente rediseñados, no más como una hija sumisa, sino como una mujer que elige sus vínculos con la misma precisión con la que maneja sus inversiones. Elena y Lucas se volvieron figuras periféricas, presencias opcionales en mi guión de vida. La toxicidad familiar, antes un veneno que me paralizaba, ahora era solo un recuerdo distante. Me di cuenta de que mi verdadera herencia no estaba en propiedades o cuentas bancarias, sino en la resiliencia que construí atravesando esa tormenta emocional. Aprendí que la familia no es un derecho automático, sino un privilegio que se adquiere a través del respeto mutuo. Y si esa relación no me nutre, tengo el poder absoluto de reconfigurarla o simplemente alejarme. Hoy respiro libertad, una libertad construida no con lágrimas, sino con determinación. Cada amanecer es una renovada oportunidad de ser exactamente quien siempre merecí ser, completa, autónoma y libre. Aprendí que la manipulación familiar es una herida silenciosa que corroe por dentro. Mi historia no es solo sobre herencia financiera, sino sobre recuperar mi dignidad. Cada lágrima derramada se transformó en fuerza. Descubrí que el verdadero legado no radica en bienes materiales, sino en la valentía de liberarse de cadenas invisibles. Hoy soy dueña de mi destino, resignificando el dolor en poder personal.